Mis hermanos, hemos estado estudiando el libro de Gálatas, vimos lo que se denomina los frutos del Espíritu y compartimos la primera característica, que era el amor. Ahora nos toca la segunda característica, que es el gozo. Es lo que nosotros leímos acerca de la recomendación del apóstol Pablo a vivir dominados por el Espíritu y no dejarnos dominar por los deseos de nuestra carne. Y en ese deseo de querer vivir bajo el control del Espíritu Santo, Pablo manifiesta de que es cuando el Espíritu Santo tome control de nosotros, se van a evidenciar algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Y una de estas manifestaciones es el amor, pero otra también es el gozo. Dice el verso 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo cierto, mis hermanos, que ahora al analizar este tema del gozo, por lo menos hubo un periodo en que para las iglesias era trascendental que la comprensión de los hermanos, fuera rica en cuanto a este conocimiento de cómo el gozo evidenciaría una verdadera relación con Dios, que una persona carente de gozo en realidad es una persona que carece de una comunión con el Señor. De hecho, en la vieja confesión de fe de Westminster, en el año 1646 se reunieron un grupo de teólogos de iglesias reformadas que nacieron ahí en Gran Bretaña, y si bien es cierto, ellos comenzaron a formar una confesionalidad para que la gente supiera en qué cree ese grupo de personas. Ellos hicieron lo que se llama la confesión de fe y a la vez lo que muchos conocemos como los catecismos mayor y menor. Catecismo es con la idea de discipular, estas cosas que debieran entender los niños pequeños, por eso es menor, pero también los adultos, catecismo mayor. Y una de las preguntas más básicas, y la primera pregunta de cada catecismo es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y creo que esto es lo más básico que un cristiano debiera tanto preguntarse como saber. Y la respuesta es que el fin principal del hombre es vivir para la gloria de Dios y disfrutarlo a Él por siempre. De modo tal que se entendía, mis hermanos, que una persona que vive para la gloria de Dios, pero no lo disfruta, no está viviendo para la gloria de Dios. Es decir, que vivir para Dios y ser cristiano debe también causar un disfrute, es decir, un gozo en el cristiano. Y que la ausencia de ese gozo evidencia que esa persona no está viviendo para la gloria de Dios o todavía no disfruta una comunión verdadera con Dios. De modo tal que los reformadores también creyeron de que el gozo era fundamental en la vida cristiana, evidenciaba si una persona estaba en el camino correcto o no. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de gozo? La palabra gozo en este vocabulario bíblico es la palabra charak, así se pronuncia. Recuerda que estoy dando estas ideas porque
Comúnmente tanto el amor como el gozo tienden a confundirse con sentimientos que a veces en nuestra comprensión son inestables. Pareciera que un día puedo estar gozoso y otro día no. Pero cuando entendemos a qué se refiere el contexto bíblico bajo la raíz de lo que quiere comunicar y su palabra, descubrimos que no estamos hablando de emociones que son transitorias en nosotros y que nos dependen de nuestro estado de ánimo, sino que estamos hablando de frutos, de un don que se nos ha sido otorgado y que no se va a ir. Los dones que Dios nos da son irrevocables. Están en nosotros y van a estar con nosotros por siempre. Ahora, el hecho de que en algún momento esté ausente también denota una responsabilidad de nosotros de no desarrollar y trabajar esos dones que Dios ha puesto en nosotros. La palabra chará es sinónimo de felicidad basado en una realidad espiritual, es decir, que en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, en son de que Dios nos perdonó nuestros pecados y nos selló con su Santo Espíritu, esa realidad a mí me provoca un gozo. Y es un gozo porque ahora tengo un deleite en ver la belleza de Dios porque yo y Él estamos en comunión. No estamos en colisión, sino que estoy en comunión con Dios. Y eso provoca algo que se llama gozo. Gozo. Yo puedo entender de que en algunas personas la ausencia de gozo esté ahí gatillando para hacerles entender cuáles son las decisiones correctas que deben tomar. Porque sí, es verdad que puede ser que alguno de nosotros esté en este lugar y tenga ausencia de gozo, es porque sus metas o sus motivaciones estén equivocadas. Algunos de ustedes, o alguno de nosotros, mejor dicho, permítanme incluirme en esto, alguno de nosotros puede estar aquí, pero teniendo otras metas, y el hecho de no alcanzar esas metas no me deja disfrutar el gozo del Señor. Y aunque muchos se molestan con esto, de hecho R.C. Sproul se molesta cuando una persona siendo cristiana tiene metas extraviadas. Sin embargo, por lo menos en nuestro campo en el que nos desenvolvemos como iglesias pentecostales, es más fácil extraviarnos, ya que son nuestras iglesias las que promueven solución a los problemas. Son nuestras iglesias las que promueven una felicidad, como que nunca vamos a pasar problemas y nunca vamos a llorar. Nosotros promovemos eso. A veces decimos en nuestras calles o en nuestras poblaciones, ven a Cristo y tus problemas terminarán. Y la gente viene y se da cuenta de que eso es una mentira. Y cuando llegan, viven con una ausencia de gozo porque lo que les prometen no se cumple. Y lo cierto es que cuando alguien busca a Dios por motivaciones equivocadas, el gozo es una ausencia latente. Cuando alguien busca a Dios por las cosas y no por lo que Él es, no vamos a disfrutar del gozo que nos promete al llenarnos con su Santo Espíritu. Usted puede estar aquí quizás no pensando en la belleza de Cristo, sino que puede estar aquí como un necesitado que lo único que desea es que por favor Dios le quite el dolor que trae. Y está dentro de esta reunión quizás soportando su dolor. La reunión está terminando y el dolor no se ha ido. Llega a su casa y el dolor persiste y puede sentir una profunda desmotivación y tristeza y llegar a pensar de que el Evangelio es mentira. Irse totalmente decepcionado. Y a lo mejor no tiene la culpa. Y no tiene la culpa porque quizás de aquí se ha prometido cosas que no se pueden cumplir. Pero cuando en una iglesia en la cual se promueve el gozo solo por observar la belleza de Cristo, por estar conforme con el sacrificio que Dios nos ha compartido, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas,
por una iglesia que nos hace entender que nuestro principal problema no es un problema de salud, que nuestro principal problema es que un día nos íbamos a ir al infierno y de allá fuimos rescatados. Y que cuando logramos comprender eso, tenemos gozo. ¿Por qué? Porque esa salvación jamás la hubiésemos podido adquirir con nuestras capacidades. De hecho, Tim Keller dice que el gozo es un deleite en Dios por su pura belleza y por el puro valor que Él representa. Mi hermano, si alguno de ustedes no encuentra gozo solo en mirar a Cristo y su cruz, hay un problema. Y lo cierto es que va a estar carente de ese constantemente. John MacArthur dice que el gozo es un sentido profundo de bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien entre él y el Señor. Todo está bien. Todo está bien. Incluso cuando uno se encuentre pecando y sufriendo por su pecado, aún puede tener gozo sabiendo de que a pesar de ese dolor que siento, todo está bien entre Dios y mi persona. Otro pastor llamado John Piper, quien habla mucho, pero mucho, yo creo que ha dedicado su ministerio a hablar del gozo. Él es más técnico, él ha empleado unas palabras raras ahí, raras para nuestros oídos, para hablar del gozo. Él dice que un cristiano debe sentir gozo, pero él entiende que gozo también es sinónimo de felicidad, de alegría, de placer. Y a eso él le llama el hedonismo cristiano. Lo voy a nombrar solo en esta vez porque es para quebrar cabezas, pero a lo que él se refiere a que el gozo es algo constante en el ser humano cuando busca a Dios por los caminos correctos o por el camino correcto. Y que la ausencia de este evidencia de que nos hemos salido del camino correcto y que estamos buscando a Dios en lugares equivocados. Mi hermano, lo que sí podemos saber es que el gozo es un fruto del Espíritu. Tú lo vas a tener como consecuencia de relacionarte con Dios. Va a estar ahí. Pero también puede ser, sí, puede ocurrir que a causa de que tenemos una relación débil con Dios, tengamos un gozo intermitente. Que hay días en los que te sientas más gozosos y hay días en los que te sientas muy deprimido. Pero lo cierto es que la enseñanza bíblica nos habla de que el gozo no depende de las circunstancias. Porque tú puedes estar pasándola muy mal y aún así tener gozo en tu corazón. El gozo no solo es dependiente de las circunstancias, sean estas favorables o no, sino que algunas veces el gozo también es más fuerte cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. Como es un fruto del Espíritu, muchas veces cuando nos encontramos en circunstancias muy complejas, el gozo aparece como una fortaleza que nos permite y nos da la capacidad de enfrentar los momentos difíciles con conformidad. A mí me pasó algo, y no me gusta hablar mucho de eso, pero a mí me pasó algo cuando me operaron de la peritonitis que me dio. Porque no fue solo un apéndice, la verdad es que me dio peritonitis. La pasé muy mal. Julito, de aquí te agradezco por estar siempre presente. De hecho, aquí está Julito. Llegó un momento en que le dije, Julio, aquí está la llave de mi auto.
me voy a morir. Nunca había sentido un dolor terrible. Hermano, y no era por ser hipocondriaco. Es así que no. Es así que no. Sí, reconozco, soy hipocondriaco, pero esa era real. Y de verdad fue un dolor horrible, pero horrible. Dijo Julito, yo de esta no salgo, me voy a morir, me voy a morir. Y justo llega el resultado después de horas esperando y me dice, se reventó el apéndice, él está haciendo un cuadro de peritoneo, un dolor horrible. Entonces después recuerdo que yo después me recuperé, me operaron, me fui a la sala y siempre me preguntaban, dolor del 1 al 10. Para mí el dolor 10 es lo que yo sentí cuando mi peritoneo estaba activo, o sea, un dolor horrible, mis hermanos, pero es verdaderamente horrible. Entonces, si alguien me dice dolor del 1 al 10, cualquier dolor comparado con eso es minúsculo. Entonces yo decía, no, 2. Entonces, como estábamos en COVID, siempre nos miraban de afuera, de la puerta, dolor del 1 al 10, ni siquiera me miraban. Dolor del 1 al 10, 2. Y en una dice la doctora, bueno, esta persona tiene muy pocos dolores, no ha drenado mucho, debe estar bien, así que va el alta. Y ahí aparece el hermano Julio y le dice a la enfermera de turno, le dice, te pido un favor, siempre me voy a acordar de ella, se llamaba Pepa, ¿no? O le decían Pepa. María José, la Pepita. Pepita le dice, Julito, trátalo con pinzas. ¿Por qué no solo hipocondriaco? Sino que también dijeron en pabellón, y yo me recuerdo de eso, que yo tenía el umbral del dolor muy alto. Entonces se supone que Pepa me iba a sacar el drenaje, me iba a limpiar y me iba para la casa. Y cuando ella va a ver mi drenaje se dio cuenta de que yo estaba infectado desde el mismo pecho hasta mi pelvis. Estaba lleno de materia, perdóneme, estaba lleno de materia. Y ella se asustó y dijo, negrito, no te vas a ir, esto es complejo, tienes que volver a pabellón, te tienen que abrir, te tienen que sacar todo, te tienen que lavar. Y cada vez que ella hablaba, yo decía, ahora sí me muero. Ahora sí me muero. Pero les voy a contar algo. Cuando ella dice, mira, espérame aquí, no te muevas mucho, voy a ir a buscar una cirujana para que ella evalúe este caso porque yo no puedo hacer nada más. Recuerdo que doblé mi cabeza hacia el lado y me puse a pensar en las riquezas del Señor, se lo digo delante del Espíritu Santo, me puse a pensar en las riquezas del Señor y dije, ¿qué más da? Siempre la preocupación, se lo dije al Señor, siempre mi preocupación, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi esposa? Cuando la verdad es que todo el sustento de mi familia, todo lo que yo soy, nunca yo he sido el responsable. El verdadero motor detrás de todo lo que mi familia disfruta, lo que soy en la vida, no son mis méritos, sino eres tú. ¿Y qué más da? Si tú quisieras tomar la decisión de llevarme, Señor, ¿qué me esperaría? Y comienzo a llorar. ¿Y sabe qué? Llegó un momento, se lo digo delante del Señor, que le dije, estoy listo. Qué hipocondriaco, ¿no? Estoy listo. Llévame. Pero escúcheme esto, no pasó, me hicieron ver burros de todos colores porque no me llevaron a pabellón, pero me hicieron sufrir de una manera terrible. Pero después me vino otra sensación de mucha pena. ¿Y sabe por qué fue mucha pena? Me vino la sensación de mucha pena porque eso que yo había sentido, esa paz, esa tranquilidad, eso que todo estaba bien con Dios y que estaba listo para irme con Él, se podía fumar en cualquier momento. Sentir que a causa del pecado ese gozo era frágil.
sentir de que esa sensación de bienestar, el pecado me la podía robar, me dio pena. Y le dije, no, yo no quiero más de esto, no quiero más de esto. Y de hecho es más, puedo llegar a decir que hace muchos años que no me sentía tan en comunión con Dios cuando estaba en padecimiento. Y descubrí que el gozo no solo tiene que ver con momentos de alegría y de felicidad, porque uno sí puede sentir más gozo cuando más mal la está pasando. De hecho, Jesús dijo en San Juan 16, verso 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Y aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y Jesús pone un ejemplo y hace una especie de hipótesis, de un ejemplo, para que ellos puedan entender que se puede tener gozo aún cuando el dolor está presente. Y Jesús le dice, la mujer da a luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz a un niño, ya ni se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora estáis tristes, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. De modo tal que podemos decir, mis hermanos, que cuando hablamos de este gozo como fruto del Espíritu, es algo que Dios nos da independiente como nos sintamos. Es algo que vamos a disfrutar como consecuencia de que estamos siendo depósitos del Espíritu Santo del Señor. Y entre paréntesis, mientras más te llenes de Dios, más te llenes del Espíritu Santo, y eso sabes cómo hacerlo. Efesios capítulo 5 te lo enseña, cómo llenarte día a día del Espíritu Santo. Mientras más te llenes de Él, más gozo vas a disfrutar. Más gozo vas a disfrutar. Aquí hay algo que nos quiebra un poco la cabeza, porque el gozo también es un mandamiento. Y aquí a veces no sabemos cómo empatizar estas dos cosas. ¿Cómo? El gozo es una consecuencia, un fruto del Espíritu, pero a la vez también es un mandamiento. ¿Cómo estas dos cosas armonizan? ¿Cómo puede ser un fruto y a la vez un mandamiento? Yo creo que a causa del pecado que nosotros todavía reside en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, Dios nos está enseñando algo importante. Si bien es cierto, el deseo de Dios es que la imagen de Cristo sea formado en nosotros, pero nosotros no solamente tenemos que mostrar esa imagen física transformada de un cuerpo saturado de la santidad y la justicia y la fe, el amor, sino que también debemos aprender a sentir el aspecto emocional de Dios en nosotros. Y no vamos a disfrutar de ese aspecto emocional del Espíritu si no tenemos esa lucha constante entre nosotros. El dolor por nuestro pecado nos hace entender que a Dios también, en la persona de Cristo, el pecado causó dolor. Dios nos comparte de su aspecto emocional en la lucha que vamos sintiendo. Pero cuando entendemos que la batalla se gana estando sujeto a la voluntad de Dios, esa batalla se puede vivir y disfrutar con gozo. Sí, es verdad, mi hermano, muchos de nosotros estamos aquí y a veces hasta hemos pecado y no tenemos la fuerza de levantar la cabeza. Vamos a la iglesia con muy pocas fuerzas y algunos ni siquiera se atreven
a venir producto de sus pecados. Pero cuando llegan aquí y recuerdan la cruz y saben que sus pecados no los pueden condenar, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, eso revitaliza nuestro gozo y nos hace entender que la causa de nuestra salvación no son nuestras obras, sino que es Cristo y su sacrificio. Y nos permite ponernos en pie a pesar de que muchas veces somos torpes para vivir la vida cristiana. Y que constantemente Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino que lo único que vemos cada vez que venimos a la casa del Señor, una mirada tierna de gracia. Y a pesar de que el gozo es un fruto, pero también es un mandamiento, nosotros vamos al Espíritu Santo y el gozo aumenta en nuestro corazón. Por eso que encontramos en Filipenses lo que Pablo le dice a estos hermanos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mi hermano, si tú no estás sintiendo placer en tu vida cristiana, te lo suplico, revisa tu caminar con Dios. Revisa tu caminar con Dios. Te quiero decir algo. En esto algunos predicadores antiguos se equivocaron en decir: este camino no solo es de rosa y solo espinas, sino que también hay espinas, haciendo pensar de que la vida cristiana lo único que trae es dolor. No es lo único que trae. También trae gozo. Y tenemos que aprender a disfrutar ese gozo. Identifica cuáles son aquellas cosas que te están robando el gozo. Identifícalas y trátalas. Porque sí, hay cosas que roban el gozo. De hecho, es más, no sé si tú te acuerdas del Salmo 51. El Salmo 51 es la oración de David después que él pecó contra Betsabé y fue descubierto por el profeta Natán. ¿Lo recuerdas? Yo digo, tanto tiempo esperó para pedir perdón. ¿Y sabe cómo se sintió durante todo ese tiempo? Cuando escondió su pecado, se sintió sucio, miserable, inmundo. Se sintió impotente, se sintió que no podía hacer nada. El pecado le robó el gozo de tal manera, mis hermanos, que dice, él llega a pensar en un momento de que Dios lo iba a echar de su presencia y que le iba a quitar su Santo Espíritu. Y en una súplica del alma le dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Porque David comprendió que lo que le estaba robando el gozo era su pecado. Wow. ¿Sabes? Yo puedo comprender de que a veces se nos haga se nos haga muy difícil identificar a los ladrones de nuestro gozo. Pero como una pauta importante, siempre esos ladrones del gozo van a tener una relación con el pecado, una comunión con el pecado. Aunque sean eso que algunos llaman pecados respetables. Porque algunos dicen, no, mira, adulterar es malo, mentir no es tan malo. Y respetamos la mentira, pero rechazamos el adulterio. Cualquiera sea el pecado en el que estemos, nos va a robar el gozo. Por eso es que hay que identificarlos. Y de hecho es más, ¿sabes qué sería contrario al gozo? Permíteme mencionarte algunas cosas.
¿Qué podría ser tan contrario al gozo que no nos deje deleitarnos en el Señor? Este mismo autor que yo te mencioné, que se llama John Piper, y voy a citarlo a él por 5 minutos. John Piper dice que él, en su búsqueda de mantener el gozo en su vida, descubrió que el enemigo más tenaz que le robaba el gozo era el orgullo. Y llegó a pensar de que el pecado universal que impide que las personas tengan gozo es el orgullo. ¿Y por qué John Piper dice eso? Porque el proverbio dice que Dios sentenció el orgullo como algo que Dios no puede soportar. Y dice Proverbio, capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces dice John Piper, si hay algo que va a robar nuestro gozo, es precisamente coquetear con el orgullo y la soberbia. ¿Sabe cuál es el problema? Dice este escritor, que ese orgullo no se ven con claridad porque hay ciertas capas que lo esconden en la vida cristiana. Y una de esas capas, son 2 capas, dice este escritor, que lo esconden. Una de esas capas es la jactancia y la otra es la autocompasión. Ahí yo me acordé de algunas clases con el querido José Pepe Mendoza. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ver detrás de la cortina para poder descubrir cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. El orgullo se esconde y las capas que usa, una de ellas puede ser la jactancia y la otra la autocompasión. Dice este escritor que ambas son manifestaciones del orgullo y ese orgullo te robará el gozo. La jactancia, dice él, es la respuesta del orgullo al éxito. Y la autocompasión es la respuesta del orgullo al sufrimiento. La jactancia dice, merezco admiración por todo lo que he logrado. Y la autocompasión dice, merezco que me admiren por todo lo que he sufrido. Oh. Y las dos están cerca del orgullo y las dos te robarán el gozo. La jactancia es la voz del orgullo en el corazón del fuerte. Y la autocompasión es la voz del orgullo en un corazón débil. Es verdad, mis hermanos, que la jactancia suena a la autosuficiencia. Y la autocompasión suena a una persona muy sacrificada. Pero detrás de esas 2 cortinas, ¿sabe lo que hay? Orgullo. Y ese orgullo nos robará el gozo. ¿Sabes? Que lo único que puede arrancar eso de raíz es la cruz de Cristo. Porque por algo la palabra nos dice que no necesitamos venir a Él como campeones,
No necesitamos venir a Él como triunfadores, como exitosos, como inteligentes, como nobles, como merecedores. Tenemos que venir a Él en completa bancarrota y decirle: aquí estoy, Señor. Como muchas veces lo cantamos, tal como soy, vengo a ti. Porque Él nos conoce aún antes que nosotros lleguemos y nos presentemos delante de Él. Y tampoco necesitamos sentir que la forma en ir a Dios es autocompasivos, que queremos en realidad mostrar que estamos sufriendo tanto para que la gente tenga compasión de nosotros. No necesitas buscar la caridad de la gente, porque tú lo que realmente necesitas es a ese Cristo crucificado que ha salvado tu vida y te ha dignificado, porque a pesar de tus dolores y necesidades, eres un hijo de Dios. No necesitas la caridad de nadie en ese sentido. Lo que tú necesitas es entender que a pesar de los dolores que te acompañan, eres su hijo. Y que aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero llegará el día en que se manifestará lo que somos y seremos tal como Él es. Así que no necesitamos ir en la lástima, ni tampoco en el triunfo. No necesitamos, sino que necesitamos ir a Dios tal como somos. Y en esa honestidad, Dios nos va a abastecer de su Santo Espíritu, y ese Espíritu nos va a llenar de gozo para poder, mis hermanos, vivir nuestra vida cristiana con placer. ¿Sientes placer en servir al Señor? Perdóname esto. ¿Te es una carga venir los domingos? Ya tengo que ir. Porque puede ser que aún la costumbre no te deje ni siquiera descansar en la casa. Querías quedarte, pero la costumbre te hace sentirte incómodo y te das vuelta y te sientes aún incómodo estando aquí adentro. No, mi hermano. La invitación a venir a la casa del Señor es para contemplar su hermosura. Y si tú no vienes con esa disposición, no lo vas a ver. Tienes que venir con esa disposición. Yo por lo menos muchas veces veo esa hermosura cuando, no sé, en la semana hablan por el WhatsApp y dicen: oramos por el hermano tanto, oramos por la necesidad del hermano tanto, oramos por la salud del hermano tanto. Y de repente llegamos aquí y vemos al hermano. Vemos por quién estaba orando. Y digo yo: qué grande es el Señor. ¿Cómo acudió a la necesidad del hermano? ¿Cómo no va a acudir a la mía? De ver a nuestros hermanos que reservan tiempo para venir a la casa del Señor, que disfrutan lo que hacen aquí adentro. Y con mucho respeto, aquí quiero tocar un punto. Yo pensé que era un punto que estaba en realidad ya sanado. Yo pensé que era un punto que ya estaba sanado. Pero creo que todavía está ahí y es un estorbo para algunos. Mi hermano, tú no le puedes pedir a ninguno de estos niños que toca música que no sienta complacencia en lo que hace, que no disfrute lo que hace, porque si uno de los hermanos que está en este lugar no está disfrutando lo que hace, no puede hacerlo para la gloria de Dios, porque para que lo que ellos hagan sea para la gloria del Señor, tiene que ir incluido placer en lo que hacen, porque si no hay placer, no puede ser para la gloria de Dios.
Y si tú vienes aquí y no sientes placer en unir tu alabanza a los demás y así adorar en conjunto a Dios, tampoco lo estás haciendo para la gloria del Señor. Así que por favor, revisa dónde está el problema, porque si no revisas ese problema, lo más probable es que cada vez que vengas a la iglesia no sepas disfrutar del gozo que Dios reparte en su casa. Revísalo para que ese gozo esté presente y junto con estar presente, lo que tú estés haciendo realmente se haga para la gloria de Dios. Mi hermano, analiza tus robadores, o tus ladrones robadores, ladrones del gozo, analízalos, identifícalos, trabaja con ellos y cuando los identifiques, llévalos a la cruz, llévalos allá. Y al igual que Juan Bullán, cuando llegues a la cruz, canta un cántico de alabanza a Dios y dile: aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio santo yo sentí bendita cruz, bendita sepultura, pero más bendito es el que murió por mí. Llévalo a la cruz, déjalo ahí y sal libre de tu pecado y disfruta la vida cristiana que tienes. Porque si no la estás disfrutando, algo malo está pasando. Gozo es disfrutar a Dios. Es disfrutar a Dios. Lo contrario sería ascetismo. Ese golpearte todo el tiempo, yendo ahí como una especie, no sé, como una especie de dolor ambulante. Mi hermano, disfruta tu vida cristiana. Y no puedes disfrutarla si no estás saturado de gozo. ¿Sabe qué me preocupa? Me preocupa porque la ausencia de gozo nos hace evidenciar más nuestras necesidades. O sea, a veces cuando, de verdad, no sé si a ustedes les pasará, a mí me pasa, y leemos el WhatsApp y nos deprimimos con tantos enfermos que hay. Yo a veces digo, no me vaya a tocar a mí. De verdad, tanto enfermo que hay, que a veces nos preocupamos. ¿Qué está pasando en medio nuestro? Está toda la gente enferma, todos necesitados. ¿Qué está pasando? ¿Y sabes lo que dice el proverbio? Que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabes lo que te estoy intentando decir? El gozo es un buen remedio para la enfermedad. Bueno, y aunque eso lo piensa la ciencia, también lo piensa así, pero cuánto más el gozo del Señor. El gozo del Señor es un buen remedio para la enfermedad. Mi hermano, que enfermos como estamos, podemos deleitarnos en el Señor igual. Vivir con esperanza y con la confianza de que Él dijo: nunca te abandonaré, nunca te desamparé, nunca serás desamparado por Dios. ¿No te trae gozo ese tipo de cosas? Mire, hubo un momento en que nos ponemos a pensar en todo lo que está ocurriendo, los cambios de gobierno, la situación económica. Hay gente que ha tomado la decisión de no ver más televisión porque descubrieron que la televisión los deprime. Y tú te sumerges en todas esas ideas
Y lo único que haces es entristecerte, verte sin esperanza. ¿Y qué voy a hacer? Y le hacemos caso a ese tipo de cosas. Mi hermano, pero nosotros tenemos algo agregado. Nosotros tenemos algo agregado. ¿Y sabe qué es? Es que nosotros tenemos a un Dios que no solamente se considera nuestro Dios, sino que también Él se considera nuestro Padre. Y nos ha dicho de cómo Él se desenvuelve como Padre. Nos ha llegado a decir que miremos aún nuestro ejemplo, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que si nuestro hijo nos pide un pan, jamás le daremos una piedra. Que si nuestro hijo nos pide un pescado, jamás le daremos un escorpión. Y Él llega a decir, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que lo necesitan? ¿Saben lo que nos está diciendo? Ustedes no necesitan nada más que a mí, nada más que a Dios. Y vas a estar en paz. Tus problemas económicos no son tu principal problema. Tu verdadera necesidad es tener comunión con Dios. Esa es tu verdadera necesidad. Lo otro es secundario. Cuando esa necesidad sea cubierta, vas a poder enfrentar tu vida con gozo. Que Dios te bendiga. Identifica a los ladrones del gozo. Identifícalos. Y cuando los identifiques, llévalos a la cruz. Tómalos y llévalos a la cruz. Déjalos allá. Mira la gracia del Señor. Mira la gracia del Señor. Y disfruta el ser cristiano. Disfrútalo. Si no lo estás disfrutando, eso también te sirva como un indicador para que sepas cuánto necesitas al Señor. Que el Señor nos bendiga. Mi hermano, sí es verdad, todos augurian momentos difíciles. Sí es verdad. Bueno, la palabra del Señor también los dice, pero también la palabra del Señor nos advierte que esos momentos difíciles hay que enfrentarlos con gozo. Pedro lo dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, enfrenta esas situaciones, pero enfréntalas con gozo. Enfréntalas con gozo. Y con mucho respeto, alejemos un poquito esas cosas, esas ideas fantásticas, y veamos cómo Dios se hace presente para llenarnos de gozo aún en cosas tan pequeñas y simples. Última experiencia. Cuando mi esposa se embarazó de los mellizos, se embarazó ella, no yo. Cuando supimos que iba a tener mellizos, lo primero que se me vino a la mente, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerdo que salimos de la ecografía, nos miramos, lloramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mi hermano, se lo prometo, aquí está mi esposa presente. Avanzamos un poco en el auto y recibo un llamado de un anciano pastor. La única vez en mi vida que me ha llamado. Y me llamó porque ya falleció en pandemia. Y me dice: Pastor Bamonde, ¿cómo está? Bien, mi pastor. ¿Qué le pasa que lo siento un poco conmovido? No, nada, mi pastor. Sí, algo le pasa, me dijo. Sí, le conté, es que vengo saliendo de una ecografía y a mi esposa le dicen que está embarazada y que vamos a ser padres de mellizos. Ah, me dijo, está triste porque está preocupado y no sabe cómo lo va a hacer.
Esta es mi esposa, testigo está. Y viene y comienza a decirme por teléfono: pastor, no se preocupe, Dios no lo va a desamparar, sus hijos van a alimentarse, ellos van a ser motivo de bendición para usted y usted va a ver la gloria del Señor, porque aunque ahora no tiene, Dios nunca lo va a desamparar. Así que yo lo llamaba para decirle esto: viva con confianza, porque el Dios que le ha regalado a sus hijos, ese mismo Dios los va a sustentar. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Listo, eso fue toda la llamada. Primer mes, prematuros. Había que tomaban la leche, no recuerdo que se llamaba negra, S26 me recuerdo, que valía como 25 lucas al tarro, y estos mellizos se la comían en 4 días. Mi hermano, el primer mes, wow. Y recuerdo que voy a su primer control neonatológico, no sé cómo se llamaba. Y como yo siempre me peino hacia el lado, la niña que atiende y vio, los pesó y todo, dice: ¿cómo le ha ido con la leche? Bien, se la toman, sí, toman pechito de la mamá y esta leche, de la cuatro. Sí, pero ustedes no tienen problema. Sí, me dijo, ustedes, los carabineros, no tienen problema, me dijo, porque a ustedes les regalan la leche, pues me dijo. Está como a 5 lucas en la cofradía, se llama, no era cofradía, no me recuerdo cómo se llamaba, algo de Dipreca. A ustedes les regalan la leche, me dijo. Perdón, le dije, pero yo no soy carabinero. Perdóneme, caballero, me dijo. 5 lucas está en Dipreca, me dijo. Pero si quiere vaya, ¿cómo sabe si le resulta? Hermano, cuando yo voy a Dipreca y en Valparaíso y veo la S26, agarré un carro y comencé a echar. Y cuando paso por la caja, me dice: ¿su credencial? Y yo le cuento de que no soy carabinero. Y me dijo él: qué lástima, señor, esto no es para usted. Yo le dije: ¿sabe? Yo pensé que me podía hacer un descuento. No, no es para usted. Y en eso entra una persona, que supuestamente era un coronel, general, no sé qué lo que era, y me dice: ¿qué pasó ahí? No, es que el caballero pensó que esto era una oferta para todo público. ¿Y usted quién es? ¿Por qué se peina así? No, si los quiero imitar a ustedes, le dije. No, no, le dije, soy de San Antonio. Y tiene mellizos, ¿sí? Anote este Ruth. Yo soy el encargado de Dipreca aquí en Valparaíso, me dijo. Y desde hoy, aunque usted no es carabinero, este descuento estará disponible para usted hasta que sus hijos no necesiten más esta leche. Y cuando yo pago eso, voy al auto, porque él llevaba las lechecitas para el mes, vuelve a sonar la voz en mi oído: no te dejaré y nunca te desampararé. Y aunque yo esperaba ganarme el quino, porque esa era la bendición de Dios, con cosas tan simples, podemos ver la providencia y la soberanía del Señor. Mi hermano, si no aprendemos a descansar en el Señor, no vamos a aprender a vivir con gozo. No vamos a disfrutar lo que esto significa. Si no aprendemos a mirar la vida con los ojos del Señor y a disfrutar esas pequeñas cosas, esas pequeñas manifestaciones del Espíritu Santo que nos hacen decir, aún en medio del dolor, porque como dijo C.S. Lewis, ese dolor no puede robarte el gozo, porque muchas veces ese dolor es el megáfono que Dios está usando para decirte: yo estoy ahí.
yo estoy ahí. Si tú no oyes esa voz, no vas a escuchar, no vas a vivir con el gozo que necesitas vivir. Pero aprende, la vida cristiana, el fruto del Espíritu es también gozo. Es decir, no es solo lágrima, también hay placer. Y si hay lágrimas, hay paz. Y si hay dolor, también hay consuelo. Pero tienes que aprender a cultivar ese gozo. Así que aún en medio de tus dificultades, te recomiendo, ven a la casa del Señor, pero ven a regocijarte. Regocijaos en el Señor siempre, dijo Pablo. Otra vez digo, regocijaos. Reconoce, cuando tú estés aquí, reconoce que Él nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Y no lo va a hacer, porque una de las cosas que el Espíritu Santo ha provocado en nosotros es que Él nos garantiza de que somos de su familia, somos de su propiedad, y eso no se perderá jamás. Que el Señor te bendiga. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, enséñanos a vivir con gozo, a disfrutar todo lo que hacemos, Señor, en la vida cristiana. Que las aflicciones de este mundo, Señor, no debiliten, Señor, nuestra comunión contigo. Que podamos sacar la mente, Dios mío, de estas cosas que nos mantienen presos en nuestro dolor y que podamos mirar más allá de nuestra prisión, de nuestras depresiones espirituales, que podamos mirar más allá y reconocer que Cristo no se ha movido de su lugar, que siempre ha estado cerca de nosotros y que su amor está siempre disponible. Señor, ayúdanos y enséñanos a vivir con gozo. De esa manera vamos a disfrutar nuestra vida cristiana y a la vez vamos a vivir para tu gloria. Enséñanos a vivir de esta forma. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.